Mi nombre es Willy. El pastor Jeff no está con nosotros. Honestamente no sé dónde se encuentra en este momento. El pastor Marco está en este momento en el hermoso país de Chile. Así que un saludo para Marco. Oren por Marco y por el pastor Jeff para que Dios los esté usando grandemente en lo que ellos estén haciendo. Pero tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy el texto de esta noche, del estudio de esta noche, va a ser Lucas capítulo 9, pero yo quiero que antes de ir ahí, que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, porque esta noche yo quiero que hablemos un poco acerca del ministerio. Acerca del ministerio y específicamente 4 elementos esenciales que podemos aprender y que podemos nosotros poner en práctica para tener éxito en el ministerio. Efesios capítulo 4, empezando en el versículo 11, hablando del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice, y Él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Los pastores, los líderes, son puestos por Dios para enseñarnos a nosotros, para capacitarnos a nosotros. ¿Pero con qué propósito? Miren el siguiente versículo, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. O sea, estamos aquí para que juntos llevemos a cabo la misión de Dios. Llevemos a cabo la misión de Dios. Y dice para la edificación del cuerpo, o sea, para que nos edifiquemos unos a otros. Por eso Dios nos pone en el ministerio. Hace aproximadamente un poco más de 3 años, nosotros teníamos este estudio de los miércoles en el auditorio principal de nuestra iglesia. Y cuando se decidió moverlo acá donde nosotros estamos, el Espíritu Santo trajo convicción en mi corazón, porque nosotros no teníamos en ese entonces cuidado de niños. No lo teníamos. Y yo me resistí un poquito porque yo ya estaba trabajando con niños de forma diaria en el distrito escolar, en mi trabajo secular. Todos los días de las 7:30 hasta las 3:30, yo, Señor, y también quería que venga a la iglesia a trabajar con niños. Pero el Espíritu Santo me dio convicción, para serle honesto. Estuve orando al respecto, le hablé al pastor Marco, él me dijo, fantástico, empecemos, y lancé el reto, y algunos de mis hermanos, 4 para ser específico, aceptaron el reto. Y tan pronto nos movimos para acá abajo, empezamos a promover y empezamos a tener cuidado de niños. Como 2 semanas aproximadamente después, estoy yo supervisando la obra, allá arriba, y estoy mirando y en el mismo salón veo niños desde bebés hasta 12 años en el mismo salón jugando. Y otra vez el Espíritu Santo trae convicción y me dice, pues, tenemos que hacer algo más que simplemente tener estos niños en un salón. Y para ese entonces yo estoy convencido que Dios me llamó para trabajar en ese ministerio. Y yo le dije, claro que sí, Señor, pero con 2 personas no puedo. Porque 2 de las 4 ya se habían ido. Y dije, con 2 personas honestamente no voy a poder hacerlo, así que vamos a tener que hacer algo. Otra vez empecé a orar, lancé el reto, y otra vez Dios puso en el corazón de algunos de ustedes, aquí mis hermanos, Dios puso en la carga en el corazón, como mi hermana Sara, que participa en el ministerio de alabanza. Dios puso la carga en su corazón de empezar a enseñarle canciones nuevas a los niños. Dios puso la carga en el corazón como la hermana Rosalidia, que es experta en hacer manualidades y Dios la usa para trabajar con los niños. Por ejemplo, cuando usted ve esos días, los días de las madres, los días del padre, que recibe algo bonito de los niños, es la hermana Rosalidia que se encarga de todo eso. Por ejemplo, la hermana Niuska, que ya viene con años de experiencia trabajando en escuela dominical y Dios la usa en el ministerio. Ismar y Emma, una gran pasión y un gran amor por los niños que vienen trabajando desde años a nivel de toda la iglesia. Y ellos tienen muchas historias que contarle con niños, anécdotas que ellos tienen con niños que cuando ellos empezaron eran bebés y ya están grandes. Y ahí están.
trabajando con niños. Esdras, Ebelma y muchos otros que Dios capacita de forma única y encajan como un rompecabezas, como piezas de un rompecabezas en el ministerio. Y en un periodo de 3 semanas pasamos a tener 2 personas a tener 20 personas. Y eso lo hizo Dios. Y cada uno es único y cada uno es esencial en el ministerio. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros si somos hijos de Dios, dice que somos hechura suya. Somos hechura de Dios, creados, dice Efesios, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que simplemente nosotros las hagamos. Pero hay que ser sincero, a veces es muy difícil trabajar en el ministerio. No es fácil trabajar en el ministerio. Una vez alguien dijo, el ministerio fuera muy fácil si no fuera por la gente. No es fácil, el ministerio puede ser difícil, sí, pero estamos aquí para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y muchos hermanos trabajando en el ministerio pueden frustrarse. Yo he estado ahí. Muchos hermanos en el ministerio pueden enojarse. También he estado ahí. Y muchos se frustran hasta el punto de querer dejar de servir en un ministerio específico donde Dios los tiene. Y las razones pueden sobrar, las razones sobran. Puede ser por causa de la misma gente que estamos tratando de ayudar, de evangelizar. Puede ser algunos hermanitos en el mismo ministerio que no nos dejan crecer. Pueden ser situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Las razones sobran, hermanos, pero aquí en Lucas yo quiero que veamos, yo quiero compartir con ustedes 4 elementos esenciales para llevar a cabo un ministerio específico. Pero yo creo que antes de leer Lucas vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios y que sea su palabra que traiga convicción y no la palabra de un servidor. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias por lo que tú haces, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Te pedimos por el pastor Jeff, por el pastor Marco, Señor, para que tú los uses grandemente, Señor, donde ellos están compartiendo, Señor, tu palabra, compartiendo tu fe. Danos un buen tiempo, Señor, y desde ya prepara nuestros corazones, Señor, que sea tu palabra. Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras que traiga convicción, Señor, y no solamente que la tengamos en el intelecto, Señor, sino que nos ayude a ponerla en práctica en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. En el contexto de Lucas capítulo 9, todo lo que ha venido pasando hasta este punto, Jesús ya tiene tiempo de haber iniciado su ministerio. Y ya Jesús ha hecho muchos milagros hasta este punto. Hizo el milagro como la pesca milagrosa que tenemos, que era que la barca, dice, se rebosaba porque no cabían los peces. Ya había sanado leprosos, había sanado a un hombre con la mano seca, había sanado al siervo del centurión, había calmado la tempestad. Cuando pasó al otro lado, sanó a un chico endemoniado, resucitó a la hija de Jairo, ¿bien? Y sanó a la señora que tenía 12 años con flujo de sangre. Todo esto ha venido pasando. Ya en este momento Jesús tenía muchos discípulos. Jesús tenía muchos seguidores y en el capítulo 9, la historia que vamos a leer, Jesús se prepara para tomar 12 de todos esos discípulos y lo va a comisionar a una misión específica. Y desde ese momento ya no serán llamados discípulos, sino van a ser llamados apóstoles. Vamos a leer la historia. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús acaba de escoger 12 apóstoles entre todos los discípulos que con él se encontraban. E inmediatamente los encomienda
los encomienda en la misión y le das instrucciones específicas que son un modelo para nosotros, porque ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos una tarea que cumplir. Dios nos ha puesto aquí para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús escoge 12 entre todos sus discípulos y lo mandó a que fueran a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Y ellos se fueron sin comida, sin dinero, sin ropa extra. Jesús les dijo que tenían que predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Tenían que sanar a los enfermos y tenían que hacer milagros. Eso era una tarea muy grande para estos 12 hombres. Extremadamente grandes. Y desde ese momento, como les dije, son llamados apóstoles, ya no son discípulos. Pero Jesús no quería, Jesús quería que ellos no solamente pudieran confiar en sus propios poderes para llevar a cabo la misión. Porque Jesús, aunque no estaba con ellos físicamente, no solamente les proveyó lo que ellos necesitaban para vivir, sino que también les dio el poder para hacer los milagros. Le dio todo el poder para hacer a cabo la misión que le dio. Vamos a mirar 4 elementos en esta historia para tener un ministerio efectivo donde quiera que Dios nos ponga. Ya sea en la alabanza, cuidado de niños, lo sugiere, donde sea que Dios nos ponga, ¿cómo podemos tener un ministerio? ¿Cómo podemos ser efectivos en ese ministerio? Y lo primero que tenemos que ver es que tenemos que reconocer el mandato que tenemos de Jesús. Tenemos que reconocerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que estar completamente convencidos de nuestro mandato. ¿Sabe usted que usted tiene un mandato de Cristo? ¿Lo sabe usted? Dios es, hermano, grábese esto, Dios es quien te pone en el ministerio. Es Dios que lo hace. El Espíritu Santo usa a los pastores, usa a los líderes, usa la Biblia para colocar a los miembros del cuerpo donde Él quiere que estén. Es el Espíritu Santo que lo hace. Y si Dios te pone, Dios te va a equipar. Si Dios te pone en el ministerio, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para llevarlo a cabo. Aquí vemos a Jesús dándoles a los discípulos poder y autoridad. Jesús los equipa para la misión que Él le acaba de dar. En el versículo 1 diciendo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermanos, Jesús nos ha equipado para la misión. Jesús nos ha equipado para la misión. Escúchame, y si tú estás aquí y tú eres hijo de Dios y tú me estás escuchando en línea, Jesús te dio todo el poder y Jesús te dio toda la autoridad para llevar a cabo la obra del ministerio. Todo el poder ya tú lo tienes. Ustedes y yo, cada uno de nosotros tenemos todo el poder que necesitamos para la misión y tenemos la autoridad de parte del propio Jesús para llevarla a cabo. ¿Saben por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder. Es nuestra fuente de poder. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú escuchas el evangelio, cuando tú escuchas las buenas nuevas de Cristo, que Cristo murió por ti, por perdón de tus pecados, cuando tú realmente lo crees, cuando tú le pides a Jesús que perdone tus pecados, cuando tú invitas a Jesús a que entre a tu vida como tu Señor y Salvador, Dios te sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice Jesús en Juan capítulo 16, que es el que convence al mundo de perdón, de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, y nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo el poder. Tenemos la fuente de poder. Dios te creó para lograr grandes cosas en tu vida, hermano, hermana. Dios te creó para hacer grandes cosas y te dio todo el poder, toda la autorización de Cristo para llevarla a cabo. No tenemos excusa. No tienes excusa, porque Dios te lo dio todo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Ya Cristo nos dio todo el poder y toda la autoridad para trastornar a Kansas City, para trastornar el lugar donde tú estás viviendo. Ya tienes el poder. ¿Qué estás haciendo? Es la pregunta. ¿Qué estás haciendo? Ahora, pero déjeme decirle algo. Tenemos el poder, pero ese poder se identifica cuando nosotros estamos trabajando en equipo, cuando estamos trabajando juntos. Yo solo no podía, tenía la convicción para trabajar con los niños, pero yo solo nunca iba a poder hacer todo lo que se ha hecho sin la ayuda de cada uno de mis hermanos, que Dios puso la carga en ellos. El ministerio no es de llaneros solitarios. No es de llaneros solitarios. Este relato que tenemos en Lucas capítulo 9, también está en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, empezando en el versículo 7. Pero escucha lo que dice, porque Marcos da un detalle que no lo leemos en Lucas. En el versículo 7 de Marcos 6 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos. No los envió solo, los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Esto fue a los 12. Luego, si usted va más adelante en el capítulo 10, él dice: después de estas cosas, en el versículo 1, Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. A otros 70, a quienes envió de dos en dos. De dos en dos. El ministerio no es de una sola persona. Dice, lo envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Hermanos, estamos juntos aquí para hacer la tarea. Estamos juntos aquí para hacer la tarea. Y nunca ha sido la intención de Dios que nosotros trabajemos solos. Nunca ha sido la intención de Dios. Miren el ejemplo del gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo nunca trabajó solo. Si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, cuando él escribe a las diferentes iglesias, le voy a dar solamente unos ejemplos. Dice Pablo y Sóstenes a los Corintios, cuando le escribe a los hermanos de Corintios. Pablo y los hermanos que están conmigo en Galacia, a los Gálatas. Pablo y Timoteo, cuando le escribe a los filipenses. Pablo, Silvano y Timoteo, cuando le escribe a los tesalonicenses. Pablo nunca trabajó solo. Nosotros, la iglesia, hemos sido diseñados por Dios para trabajar en equipo, como el cuerpo que somos. Porque somos un cuerpo. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. Vayan conmigo ahí. Primera de Corintios capítulo 12. Empezando en el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, un solo cuerpo es. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro,
sino muchos. Y si dijere el pie, porque no sois mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el olfato? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, dice, todos nosotros aquí, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Grábese eso en la mente, hermano. Todo lo que la iglesia necesita para crecer está aquí. Todo lo que la iglesia necesita para crecer saludablemente está aquí. El cuerpo somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe lo que realmente la iglesia necesita? Cristianos comprometidos. Eso es lo que realmente necesita. Cristianos comprometidos. ¿Por qué es que la iglesia crece? ¿Por qué una iglesia crece saludablemente? Por el trabajo de cada uno de los miembros, el trabajo de cada uno de nosotros en el cuerpo. Su participación en la iglesia es importante. No importa lo que usted esté haciendo para Dios, su participación es importante. Lo acabamos de leer en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, cada uno de nosotros tenemos dones dados por Dios para la iglesia. Y déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios a la iglesia. Usted es un regalo de Dios a esta iglesia. Su iglesia, esta iglesia, necesita de usted para crecer. Para crecer. Pero usted necesita de la iglesia porque somos miembros los unos de los otros y estamos aquí para edificarnos unos a otros. El ministerio no es de llaneros solitarios, pero requiere compromiso. Requiere de mucho compromiso, no de cristianos voluntarios, de cristianos comprometidos. Si usted dice, yo soy voluntario, está en tal ministerio, usted no debería de estar en ese ministerio, porque usted es un voluntario. Lo que necesitamos son cristianos comprometidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Desde diciembre tenemos 2 servicios, porque hemos estado creciendo como ministerio hispano. Y hemos visto crecimiento. Tenemos servicio ahora a las 9 y a las 10:30. Y hemos visto crecimiento desde diciembre hasta ahora. Pero ¿sabe qué implica eso? Que los miembros se están multiplicando. Eso quiere decir que vamos a necesitar más líderes. Eso quiere decir que vamos a necesitar más discipuladores. Eso quiere decir que vamos a necesitar más sugieres. Eso quiere decir que vamos a necesitar más personas en el equipo de alabanza. En todas las áreas, porque el cuerpo está creciendo. La pregunta es, si no estás haciendo nada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Órale a Dios, pídele a Dios que te coloque, porque el Espíritu Santo es quien te pone en el ministerio donde Él quiere que tú estés. Donde Él quiere que tú estés. El ministerio nunca debe de ser una carga. Nunca debe de ser una carga.
El primer elemento esencial para tener un ministerio efectivo es reconocer que tenemos un mandato por Dios, dado por Cristo Jesús. Y el segundo elemento es dependencia. Dependencia, no solamente necesitamos reconocer que tenemos un mandato de parte de Jesús, sino también que necesitamos tener una total dependencia de Cristo. Necesitamos una total dependencia. Jesús nos da todo lo que necesitamos. Miren el versículo 3. Jesús le dice a estos 12 en Lucas, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Jesús le dice: no lleve maletas, no es necesario que lleve maletas, no lleven tacos, no lleven pupusas. Cuando yo estaba estudiando esto, me recuerda cuando teníamos la obra en Kingfisher, que manejábamos 5 horas hasta allá. Y nos íbamos, algunos iban viernes, regresaban domingo, otros no íbamos sábado y así. Pero la hermana Vilma Palma, que estaba en mi grupo, y Manuel, siempre nos llevaba quesadilla. Iba yo manejando y nada más tenía que poner la mano así, me ponían una quesadilla ahí. Y también cuando teníamos una obra en Arkansas, Sara siempre traía ese pancito mexicano. Nos reuníamos aquí a las 5 de la mañana, aquí en la iglesia, porque no éramos un grupo, pancito mexicano, o traíamos pancito de dominicano. Mejor, eso es lo que me recordaba cuando estaban. Pero Jesús le dice: no lleven nada. ¿Qué les está enseñando Jesús a sus discípulos y nos está modelando a nosotros el día de hoy? Una total dependencia de Él. Una total dependencia de Él, una total confianza en Él, en Cristo. Jesús quiere que aprendamos a confiar en Él para darnos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Y esto incluye cuando estamos trabajando en el ministerio. En el contexto de Mateo, recuerden Mateo 6:33, cuando Jesús le dice, busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hablando de techo, alimento y comida. Jesús dice: todo lo demás se le va a añadir. Yo se lo voy a dar. Ustedes no se preocupen. Busca primeramente el reino de Dios. Jesús promete que nos va a dar siempre todo lo que necesitamos. No necesariamente todo lo que uno quiere o todos los antojos. Sí nos lo puede dar, Él es Dios, pero Él promete que siempre va a suplir nuestra necesidad. Jesús manda a estos 12 hombres sin nada. Le dice: no lleven nada. Y más adelante vimos que Él manda a otros 70 y le dice lo mismo: no lleven nada. Es todo. Y mire lo que Jesús le dice en Lucas capítulo 22, en el versículo 35. Ya cuando después de que ellos regresan y todo eso. Y dice: y a ellos dijo, esto es Jesús hablándole: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Qué le faltó? Y ellos dijeron: nada. Nada. Porque Jesús le dio todo lo que ellos necesitaban cuando Jesús los envió. Si cuando nosotros comenzamos a enfocarnos en la misión, cuando nosotros empezamos a trabajar activamente en el ministerio, enfocándonos, sirviendo a Dios de todo corazón, y nos estamos enfocando y estamos confiando en Dios, y de repente yo me quedo sin trabajo, usted se queda sin trabajo, o de repente se le enferma a alguien en su familia, o de repente empiezan a llegar situaciones difíciles. ¿Sabe qué es eso? Es el diablo tratando de refrenar la obra que Dios está haciendo. Cuando Dios empieza a hacer algo y el diablo ve que es algo bueno y que Dios está dando fruto, Él va a contraatacar. Eso no debería de sorprendernos, pero Jesús dice: no te va a faltar nada, simplemente confías en mí. Simplemente confía en mí, enfócate en mí, que yo me voy a encargar de los demás. Yo me voy a encargar de los demás. No debería de sorprendernos cuando empezamos a tener dificultades en el ministerio, pero Salmos 37, versículo 3 dice: confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. No te preocupes, confía en Jesús. No te preocupes. Él te va a proveer el trabajo exacto donde Él quiere que tú compartas tu fe. Él lo va a hacer.
Él te va a poner en la casa donde Él quiere, en el apartamento donde Él quiere, en el vecindario donde Él desea que tú estés, para que tú seas luz a aquellos a tu alrededor. Él lo va a hacer. Jesús va a poner la circunstancia donde Él necesita, donde Él quiere que tú estés, para que tú lleves el mensaje de esperanza. Porque Él sabe. Él sabe. Simplemente tenemos que confiar en Él. Y cuando estamos trabajando en el ministerio, hermano, el Espíritu Santo nos proporciona guía y nos va a proporcionar dirección, porque la obra es de Él. La obra es de Él, no es de nosotros. Y Él nos va a dar guía y nos va a dar dirección. Mire Hechos, capítulo 13. En Hechos capítulo 13 estamos mirando lo que se llama la iglesia primitiva. Estamos mirando la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 13, el versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntos con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estos eran los cinco, como se dice, los cinco líderes de esta iglesia. ¿Okay? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo. Es el que da guía y nos da dirección. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo nos da la guía y dirección. Es lo que está haciendo en esta iglesia en ese entonces. En el versículo 3, y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Están siguiendo la guía en el ministerio específico del Espíritu Santo. Y ahí empezaron lo que llaman su primer viaje misionero. ¿Okay? Y en el viaje misionero, en el capítulo 16 de ahí de Hechos, en el versículo 6, ellos están siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los impidió. Y pasaron juntos a Misia y descendieron a Troas. Hermanos, cuando nosotros tenemos una total dependencia de Dios, cuando nosotros estamos siguiendo la guía y estamos siguiendo la dirección de Dios, del Espíritu Santo, el resultado siempre va a ser fruto. Siempre va a ser fruto, porque Dios va a dar fruto. Él lo va a hacer, porque la obra es de Él. Nosotros simplemente estamos haciendo partícipe, o somos participantes de la obra que Dios está haciendo. Que el fruto es de Él. El tercer elemento para tener un ministerio efectivo, o para ser efectivo en el ministerio, es la prioridad. Prioridad. Debemos ser sabios, y esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. Debemos ser sabios en cuanto a nuestro tiempo y en cuanto a nuestra energía. Debemos ser sabios, porque aquí es donde viene la frustración, en cuanto a nuestro tiempo y en cuanto a nuestras energías. Miren el versículo 4 de Lucas capítulo 9. Jesús, cuando está comisionando a los 12, le dice en el versículo 4, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salí. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Hermano, hay gente que van a recibir el mensaje y hay gente que simplemente no lo van a hacer. Esto tenemos que ser conscientes. Hay gente que van a querer tener una relación genuina con Dios, pero hay muchos que lo van a rechazar, simple y sencillamente. Jesús le está diciendo a estos discípulos, van a haber gente que lo van a aceptar, lo van a invitar a sus casas, van a haber gente que le van a decir de que no, simplemente lo van a rechazar. No gaste su tiempo, no gaste su energía en los que no quieren crecer. No gaste su tiempo ni gaste su energía en los que no quieren una relación con Dios. Oremos, tenemos que orar por ellos, pero no le voy a dar golpes bíblicos cada vez que yo lo vea. Porque si no quieren, no quieren. Y eso es lo que me va a traer a mi frustración. Esta es la parte más frustrante, cuando uno quiere
Tenemos familiares, tenemos amigos que uno quiere verlo creciendo en el Señor. Uno quiere ver que ellos vengan a los pies de Cristo y simplemente rechazan cada vez que uno le habla. Además, ni siquiera lo quieren invitar a la fiesta, porque saben que cuando usted va, le va a empezar a predicar. Es triste y es frustrante. Es bien frustrante. Es triste también cuando ya una persona es hija de Dios, ha puesto su fe genuina en Cristo Jesús, pero por más que uno quiera ver a esa persona crecer, esa persona no crece. No cree. Y eso pasa mucho en el ministerio, porque ahí todos somos cristianos, supuestamente. Pero hay algunos que simplemente quieren ser bebés y no desean para nada crecer. Y es bien frustrante que uno trate de luchar, de darle leche, de darle comida sólida y simplemente no quiere hacerlo. Puede ser bien frustrante. Y yo he estado ahí. Pero ¿recuerdan ustedes la parábola del sembrador? No vamos a ir ahí, pero en la parábola del sembrador el Señor Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios y cae en 4 suelos diferentes que representan 4 corazones, 4 tipos de personas, podríamos decir. 3 de ellos, la semilla no crece, no quisieron, rechazaron, no quisieron crecer. Por alguna otra razón, no desearon hacerlo. Pero dice que hubo uno que dio fruto 100 por unos. En ese enfócate. En ese enfócate. En el ministerio, si vas a servir, si vas a invertir tu esfuerzo, tu tiempo, inviértelos en personas que sí desean una relación genuina con Dios. Si no quiere, ni modo, es su decisión. Invierte tu tiempo, invierte tu energía en lo que sí quieren crecer dentro de la iglesia. Los que no quieren crecer, déjalo que vengan a calentar silla. Que Dios lidie con ellos, pero que no te quiten el sueño. Que no te quiten el sueño. Es bien frustrante invertir o querer invertir en lo que no quieren aprender. Y Jesús le dijo, hey, si no quieren, sacude el polvo de tus pies y sigue adelante al próximo. Que después ellos le van a rendir cuentas a Dios, no yo. Yo hice lo que Dios esperó que yo hiciera. Porque es bien frustrante la gente que no quiere, que no malgasten tu tiempo, que no te quiten el sueño. Pablo le dijo, cuando le escribió a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 2, en el 2 de Tesalónica capítulo 3, Pablo le dice, por lo demás, hermano, orá por nosotros, dice el apóstol, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y dice, y oren, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y miren lo que dice, porque no es de todos la fe. No es de todos. Algunos simplemente van a rechazar. No es de todo la fe. Y sí, tenemos que evangelizar. Tenemos que hacerlo. Dios nos manda a evangelizar. Pero déjame decirte que el éxito de la misión no se mide por la gente que yo logro que acepten a Cristo como Señor y Salvador. El éxito no se mide así. El éxito se mide si yo estoy o no haciendo lo que Dios me manda hacer. Miren el ejemplo de Jeremías. Jeremías duró años profetizándole a la nación de Israel y ni uno solo se convirtió. Cosecharon la consecuencia y luego Jeremías escribió el libro que tenemos en la Biblia que se llama Lamentaciones, porque la gente desobedeció y ni uno solo se convirtió durante el ministerio de Jeremías. Mi pregunta es, ¿fracasó Jeremías? Ni uno solo se convirtió a Dios y todos pagaron la consecuencia. Pero bajo los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, Jeremías tuvo éxito en su misión porque hizo lo que Dios esperaba que le hiciera. Hizo lo que esperaba que le hiciera. A lo que respondan al mensaje, amén, amén. Tu trabajo, mi trabajo, no es convencer a la gente. Ese es trabajo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es trabajo, tu trabajo, mi trabajo es simplemente hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Llevar a cabo la misión de hacer discípulos. ¿Cómo tú haces discípulos? Con tus palabras
y con tus acciones, cómo tú te comportas, viviendo nuestras vidas de tal forma que agrade a Dios y que glorifique a Jesús. Y los que respondan al mensaje, amén, en esos voy a invertir mi tiempo. En los que no quieran, ya ellos les rendirán cuentas a Dios. Sí voy a orar, no debemos dejar de orar por ellos, pero no me van a quitar el sueño, no me van a malgastar mi tiempo ni mi energía. Primer elemento para tener un ministerio, para ser exitosos en el ministerio, es reconocer, hermanos, que tenemos un mandato, tenemos ya todo el poder y tenemos la autoridad de parte de Jesús para llevar a cabo ese ministerio. Segundo elemento es una total dependencia de Cristo. Tercer elemento es tener prioridad en cuanto a mi tiempo y en cuanto a mi energía. Y el cuarto elemento es simplemente obedecer. Es simplemente obediencia a la guía y a la dirección, a lo que el Espíritu Santo te ponga en tu corazón. Obedecer a lo que Dios nos está mandando. Miren el versículo 6, en nuestra historia de Lucas. Jesús lo manda y le dice, no lleven nada, simplemente llévense lo que tienen puesto. ¿Y qué hacen ellos en el versículo 6? Salieron. Ellos salieron, tal como Jesús le mandó. Y salieron, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Estos discípulos simplemente obedecieron a Cristo, en lo que Cristo le mandó. Cristo le puso la carga en su corazón. Cuando Dios te pone la carga en tu corazón, y tú sabes que es de Dios, porque tú tienes paz, y tú sabes que es de Dios, ¿qué te impide obedecer? ¿Porque tienes mucho trabajo? ¿O por la familia? ¿Qué te impide obedecer? Cuando tú sabes que lo que Dios está haciendo está creciendo y que tú sabes que tú eres parte del cuerpo y Dios lo puso en tu corazón, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es la excusa? La obediencia es una actitud que tenemos que aprender. No es una cualidad que nosotros adquirimos de forma automática cuando nos convertimos en cristianos. Eso no pasa de la noche a la mañana. No pasa de la noche a la mañana, no es algo espontáneo, es algo que se aprende y es algo que se ejerce mediante nuestras actitudes y nuestras acciones. Tenemos que practicar la obediencia. ¿Cómo? Obedeciendo. Simplemente obedeciendo a lo que Dios nos está mandando. Pero la obediencia requiere determinación y también requiere de compromiso. Cristo dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él vino a dar su vida por rescate de muchas personas, de todos. Fue nuestro ejemplo, Jesús fue nuestro ejemplo cuando Él estaba lavando los pies de los discípulos y les dijo, hey, ¿ustedes quieren ser los primeros? Tienen que ser siervos de todos. Él fue nuestro ejemplo. Para servir a Dios debemos rendir ciertas áreas de nuestras vidas. Muchas veces, tenemos que poner lo que es la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. No es tanto lo que yo quiera hacer, es lo que Dios ya está haciendo por medio de mí. Por medio de cada uno de nosotros. Tal y como Jesús lo hizo. Jesús, siendo grande, vino como servidor. Siendo grande. El servicio es extremadamente importante para Dios. La Biblia dice que no hay caja de muerto con bolsillo. ¿Sabía usted eso que eso lo dice la Biblia? La Biblia dice no hay caja de muerto con bolsillo. Está en Eclesiastés, no mentira. Pero la Biblia dice que nada traemos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. No hay caja de muerto con bolsillo. Nada de lo que usted tenga aquí se lo va a llevar cuando se muera. Nada traemos a este mundo, dice la Biblia, y sin duda nada nos vamos a llevar. Pero la Biblia también dice que nuestro servicio a Dios nos ayuda a hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo está tu cuenta bancaria celestial? Nuestro servicio a Dios, las cosas que nosotros hacemos para Dios, cada cosa que usted hace en el ministerio,
En la calle, cada gesto de bondad, cada vez que usted muestra el amor de Dios a alguien, aunque no se parezca a usted, usted está haciendo tesoros en el cielo. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Cómo está tu cuenta bancaria celestial? Para servir, mis hermanos, debemos de obedecer el mandato de Dios. Debemos de obedecer, debemos seguir la guía y la dirección de Dios en el ministerio. Debemos hacer lo que Él nos encomienda, porque apréndase esto. Servicio sin Dios no es servicio. Si usted cree que usted está haciendo algo, pero tiene a Dios a un lado, no se está guiando, no está siguiendo la guía y la dirección del Espíritu Santo, usted no está sirviendo a Dios, usted simplemente quiere que la gente lo vea. Servicio sin Dios no es servicio. Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes aquí presente. Grandes planes para cada uno de nosotros. Y Dios quiere lograr grandes cosas a través de nosotros. Pero si tú no pones de tu parte para crecer en el conocimiento de Cristo, si no te comprometes con Dios, ¿cómo espera que Dios te revele ese plan? No puede. Yo inicié esta noche contándole la historia de cómo se inició el ministerio de los miércoles aquí en nuestro ministerio hispano. Y me gustaría decirle que en poquito más de 3 años, 20 niños han depositado su fe en Cristo Jesús entre edades de 7 a 12 años. 20 de ellos. 3 de ellos han sido bautizados. Tomaron la decisión de obedecer al Señor en el bautizo. He escuchado de historia de niños pequeños que cantan las canciones que Sara le has enseñado cuando se están preparando para ir a la escuela. Y uno de ellos actualmente está sirviendo al Señor en este ministerio, esta noche, aquí. Hermano, y eso me da gran gozo. No sabe el gozo y la satisfacción que yo siento cuando yo lo veo creciendo en el Señor. Y la gloria no es de mía, no es de Sara, no es de ninguno de los que participamos en el ministerio, es de Dios. Porque Dios es quien lo ha hecho. Dios es quien lo ha hecho. La gloria es de Dios. Somos hijos de Dios, creados, dice, en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales ya Dios ha preparado de antemano, simplemente tenemos que hacerla. ¿Cuál es la excusa? La misión para todos es igual. La misión para todos nosotros es la misma. Tenemos que hacer discípulos de Jesucristo. Pero cómo llevamos a cabo la misión es diferente para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene diferentes dones, cada uno de nosotros tiene diferentes talentos, cada uno de nosotros tiene diferente experiencia que Dios utiliza dentro del cuerpo en los diferentes ministerios. Cada uno de nosotros es diferente. Reconoce que tienes un mandato de Cristo Jesús. Es lo primero. Tienes una misión, tienes todo el poder y tienes toda la autoridad de Cristo Jesús. Ten una total dependencia de Cristo. Aprende a tener prioridad en cuanto tú gastas tu tiempo y tu energía y simplemente obedece a Dios. Simplemente obedece a Dios. Y quiero concluir con Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice, así que, hermanos míos, amados, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, tu trabajo en el Señor, nunca va a ser en vano. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor, gracias por esta noche, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios, Padre, que nos ha dado todo, aunque no lo merecemos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia cada día, Señor. Señor, te pedimos una vez más por el pastor Jeff, por el pastor Marco, Señor, para que tú lo traigas de regreso con bien, Señor. Para que tú los uses grandemente donde ellos están, Padre. Y Señor, gracias por mis hermanos, Señor, gracias por los ministerios, gracias porque tú nos tienes aquí, Señor, y nos hace partícipe de esta gran
y maravillosa obra que tú haces, Señor. Gracias porque somos instrumento en tus manos, Señor, cuando no lo merecíamos, Padre. Te damos muchas gracias y te damos todo esto en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.